Hola, bienvenidos a la Botica del Fuego. Hoy te traigo un tema muy importante que generalmente pasa desapercibido y sin embargo es uno de los riesgos más graves que podemos tener en cualquier establecimiento. Te voy a hablar de los rayos, de las descargas atmosféricas. ¿Quién no ha vivido esta experiencia de ver la caída de un rayo, de ver cómo son los truenos, los relámpagos y todas esas cosas? Son todos fenómenos que tienen que ver con electricidad estática. Pero desde el punto de vista de seguridad contra incendios, los rayos forman parte de un capítulo de extrema importancia y que es necesario que empecemos a conocer. Yo soy Carlos Alberto Lestón, esto es Fuegonet Argentina. Eh, el tema de los rayos es una amenaza cierta, real, y que no tiene preaviso. Podés haber pasado cientos de tormentas eléctricas, pero siempre cabe la posibilidad de que un día te toque a vos y caiga en tu establecimiento una descarga atmosférica, que son extremadamente riesgosas y si la instalación no está protegida adecuadamente, podemos llegar a tener de todo tipo de afectaciones por la enorme cantidad de voltaje que tiene y amperaje, por supuesto, que tienen los rayos. Preparé una pequeña presentación para más o menos ponerlos a todos ustedes en tema y que a partir de esto empecemos a abrir un poquito más los ojos con esto que forma parte de lo que es la seguridad contra incendios. Vamos a la presentación. Bueno, vamos a hablar seguridad ante descargas atmosféricas. Básicamente esto es lo que quiero resaltar. Muchas veces tenemos galpones, establecimientos que están equipados con instalaciones generalmente viejas, que son los pararrayos, que están conectados a tierra a través de una serie de conducciones. Son los cables de descarga a tierra, que son diferentes a los de cables ordinarios, son especiales para estos y caen en jabalinas que están dispuestas en una cierta disposición sobre el terreno para que estas descargas se dispersen en la tierra. Normalmente son fenómenos extremadamente complejos que si todos estos sistemas de conducción a tierra no están en condiciones, esta descarga se va a manifestar en la estructura metálica, por ejemplo, de cualquiera de estos galpones. Y si tenemos, por ejemplo, como no viste, almacenamiento de solventes, el tema puede estar muchísimo más grave por la presencia de inflamables. Estos son los puntos, las estaciones de descarga y estas son las áreas donde se va a dispersar la energía a tierra. De todas maneras hay que tener mucho cuidado porque en una tormenta eléctrica si hay un lugar donde no tenemos que estar es cerca de estas jabalinas porque se puede energizar todo el terreno alrededor de estas jabalinas. Esto lo explico perfectamente bien, obviamente, en el curso. La electricidad es un conjunto de fenómenos que están asociados a la presencia de cargas eléctricas. Hay dos tipos de electricidad: la estática, que es un tipo de electricidad que no se mueve, para tenerlo de alguna manera en forma entendible, y la dinámica, que es la electricidad común, donde hay un flujo de electricidad a través de un material conductor y en forma de ciclos. Básicamente estos son los dos tipos de energía eléctrica que tenemos. Nosotros vamos a estudiar la electricidad estática. ¿Cómo se producen las tormentas eléctricas? Hay que conocer el riesgo para tratar de entenderlo. Cuando el aire caliente asciende, siempre vamos a tener distintas temperaturas a medida que vamos ascendiendo que pueden llegar a ir disminuyendo o incluso si hay una inversión atmosférica podemos encontrarnos con temperaturas más altas arriba que abajo. Son cosas naturales que suceden.
Cuando el aire caliente asciende, se forman nubes que están cargadas de agua y de hielo. Y los vientos que se generan van a provocar que esas partículas, porque son partículas, partículas líquidas y partículas sólidas en el caso de hielo, van a empezar a chocar entre sí, provocando la carga estática de esas partículas, dando lugar a una polarización de la nube al separar sus cargas. Es decir, dentro de la nube se produce la electricidad estática y va a quedar una parte de la nube con signo positivo y la otra con signo negativo. Normalmente el signo negativo es la parte baja de la nube. Es la parte más densa la que se carga negativamente y generalmente forma parte de las bases de las nubes. Y las más ligeras se posicionan arriba y se cargan con protones, carga positiva, para tener una idea de cómo es la polarización durante una tormenta eléctrica. Entonces acá vamos a tener que en la Tierra estos fenómenos van a generar en la superficie de la Tierra un aumento en cuanto a la carga estática y se acumulen cargas positivas estáticas obviamente, sobre edificios, plantas, coches, animales, antenas, lo que sobresalga del suelo se va a acumular esas cargas positivas. De esta manera hay un fenómeno que se llama ionización. Normalmente el aire no es eh, no es conductor de la electricidad, muy mal conductor de la electricidad, pero sí cuando se produce o tenemos electricidad estática en el ambiente, las condiciones cambian, se van a formar iones y los iones van a allanar el camino a la circulación estática. Y cuando la energía de la nube es muy alta y suficientemente potente como para respecto a la Tierra, va a generar que en ese momento haya una descarga estática que no es otra cosa que la caída famosa del rayo. En estos momentos se produce un aumento de conductividad en la atmósfera, pudiendo producirse importantes descargas propias de las tormentas eléctricas. Obviamente que no todas las provincias en Argentina o en cualquier lado tienen el mismo nivel de rayos. Esto se llama nivel seráunico, que es la cantidad de rayos que caen por año en una determinada zona. Pero ¿cuáles son los riesgos de las tormentas? Primero, pueden provocar incendios e importantes descargas eléctricas en la superficie de contacto de los rayos. Estas descargas son letales para plantas y animales que estén dentro de su círculo de influencia. Por eso cuando hay tormentas eléctricas tenemos que alejarnos de las jabalinas donde puede llegar a descargarse un rayo. ¿Por qué? Porque alrededor de la jabalina se van a generar círculos concéntricos de alta energía eléctrica, estática pero eléctrica. Así que hay que empezar a cuidarse. Si no lo conocían, esto ya tenemos que empezar a manejarlos. Los árboles o lo que sobresalga se van a cargar con protones y debido a que son mucho más altos que el suelo, la humedad que tiene atraen con mucha facilidad los rayos y atraviesan en su camino al suelo. Lo mismo sucede con cualquier objeto vertical, un edificio alto, una cabriada metálica, una grúa, una caña de pescar hecha de grafito, por ejemplo. Lo mismo sucede en cualquiera de estos motivos. Por eso, uno de los principales consejos que se da que ante tormenta eléctrica para nada es recomendable refugiarse bajo un árbol ni mantenerse siquiera de pie, porque estamos dando una posibilidad a esto. Lo mejor es encogerse en el suelo sin estirarse para evitar atraer los rayos y tratar de salir de la zona como se pueda. El agua también es conductor de la electricidad, tampoco es un lugar seguro. La corriente también puede llegar a través de las tuberías de agua de la casa, por lo que es conveniente mantenerse alejado de todo lo que sean duchas y también las canillas, los grifos. Ahí tenemos una pequeña infografía de cómo sería
el tema de los rayos. Es importante conocerlo, vuelvo a reiterar, estos peligros son desconocidos y de alguna manera tenemos que cubrir desde el punto de vista de seguridad para llegar a generar las protecciones adecuadas de donde estamos. ¿Qué es un pararrayo? Básicamente es un sistema metálico que se instala en puntos altos, la parte más alta, para captar el rayo y que el rayo caiga en el pararrayo, no en un árbol, ni en una cabreada, ni en una grúa. Esto está para proteger toda la zona. Obviamente que se necesitan cálculos muy específicos para instalar estas terminales de descarga, y que el hecho que tengamos a 200 metros de donde estamos un pararrayo instalado no significa que no se esté cubriendo. Ojo con esto. Los pararrayos se instalan y cubren una zona determinada, esto hay que hacerlo por cálculo. La función del pararrayo: capta el rayo, lo conduce a tierra, a otra historia, mediante cables, electrodos, y hay unas instalaciones especiales. Pero estos aparatos mantienen una vida bastante limitada, sobre todo si no se le hace el mantenimiento. Se debe realizar el mantenimiento en forma periódica, algo que no se hace nunca. Nunca se mantiene un pararrayo y se tiene que mantener. Lo ideal es una revisión visual anual, una inspección técnica completa cada 2 o 3 años, o también ante un impacto rayos, para garantizar que todo esté en condiciones. Los pararrayos tienen una vida útil, unos 10 años aproximadamente, aunque algunos sistemas modernos pueden durar más si se monitorean. Los puntos clave del mantenimiento de vida útil: la frecuencia de inspección anual tras un impacto, y hay unos aspectos de mantenimiento que hay que verificar en forma completa. Lleva una inspección visual, y lo que es fundamental es la medición de las jabalinas, la medición de resistencia puesta a tierra, para asegurar que sea inferior, no igual, inferior a los valores que nos dicen las normas. Esto se requiere un programa, obviamente son empresas que se dedican a esto, no es que vamos a ir a ver arriba de la torre si está en condiciones. Esto no nos pertenece a nosotros, sí a alguien que esté matriculado para hacerlo, que esté certificado. Y verificar la continuidad, revisar que el camino a tierra desde el pararrayo a la jabalina no esté interrumpido, ni siquiera que esté con posibilidad de derivarse a otro punto. Muchas veces están en contacto con alguna estructura metálica y eso no se debe tener. Estos son los pararrayos que se están utilizando. El de la izquierda, de las 5 puntas, es un Franklin, el más tradicional. El pararrayo típico puede tener una punta, 3 puntas o, como en este caso, 5 puntas. Esta distribución tan especial está respondiendo a un diseño específico para lograr la ionización del aire que rodea el pararrayo durante su carga estática, y de esta manera el rayo va a impactar en alguna de estas puntas. Fíjense que las puntas están en forma afiladas, son puntas muy afiladas, hay que tener mucho cuidado porque lastiman en serio, y cuanto más filosa es la punta, más posibilidad hay que la ionización sea mejor. Y el dispositivo de la derecha es una nueva generación de pararrayos que no permiten que el rayo caiga, porque ya dijimos, la base de las nubes es carga negativa. En el Franklin tenemos carga positiva, y en este dispositivo equilibrador de campos eléctricos variables invierte la polaridad. Ya no ofrecemos en la nube una polaridad positiva, sino negativa. Entonces me sirve ¿para qué? Para evitar que el rayo pueda caer en la zona. Negamos el camino de descarga al rayo. Estas son realmente una revolución en pararrayos, son espectaculares. Acá tenemos la disposición de cómo se tienen que instalar no es una sola jabalina, sino que son un grupo de 3 a 120 grados, porque esta es la manera que se puede
dispersar la energía en forma segura a la Tierra. Los distintas partes, un mástil, el pararrayos, los conductores que tienen que estar aislados de la torre, en este caso. Algo muy importante, no puede esta torre estar conectada a tierra, porque si está conectada a tierra, ¿cómo funciona este pararrayos? Estas tres jabalinas que tenemos acá van a recibir la carga estática de la Tierra, recordemos que es positivo, y van a conducir esa carga estática hacia la punta del pararrayos. Entonces hay una inducción de carga estática en el pararrayos y directamente cuando hay suficiente carga se descarga, se cierra el circuito, se descarga y va a tierra. Si esta torre está conectada a tierra, es muy posible que también la torre sea inducida por este fenómeno. Estas son cosas que las vamos a discutir, obviamente, en lo que es el curso. Puede ser de una o varias puntas, hay varios modelos de estos, pero basámonos poniendo tema porque es algo que no se está teniendo presente. Y acá tenemos, en el caso del Franklin, se deriva la carga tierra. Observen abajo que la Tierra tiene polaridad positiva, la base de las nubes negativa, y en el pararrayos con los condensadores lo que estamos logrando, se invierten las polaridades y directamente el rayo no puede caer en nuestro pararrayos. Esto es una pequeña, muy chiquita presentación, pero sí nos sirve para meternos un poquito en el problema. Tengan en cuenta que los pararrayos tienen que estar en pleno funcionamiento, y sobre todo cuando se está en la construcción de edificios, hay que tener dispositivos de conducción a tierra de los pararrayos. No nos olvidemos que en la estructura, durante la construcción de un edificio, hay metales por todos lados, y obviamente ante una tormenta eléctrica no podríamos ni siquiera que estar adentro del edificio, por razones obvias. Pero muchos establecimientos, sobre todo en la industria de gas, de petróleo, la industria química, vamos a tener estos dispositivos que están instalados, los pusieron y se olvidaron, y a lo mejor tienen más de 20 años, a lo mejor se han descargado rayos. Esto lo tenemos que empezar a manejar. Exigirlo, cuál es el mantenimiento para rayos, las empresas y demás. Esto fue la tercera edición de la Botica de Fuego de este año 2026. Espero que te gusten estos temas. Si te gustan, poneme en los mensajitos abajo. No te olvides de suscribirte y darle like, que sirve un montón. Esto es Fuego Net Argentina y nos vemos en la próxima.